Jurado renuncia y explota. Omar Arfouch destroza la coronación de Fátima Bosch. Así arranca el escándalo que tiene a medio mundo preguntándose qué demonios pasó en Miss Universo 2025. Pero antes de entrar en el torbellino, dime algo. ¿Realmente puede un jurado renunciar en pleno evento y acusar de falsa ganadora a la nueva Miss Universo? ¿Qué llevó a Omar Arfouch a quebrar el protocolo del certamen más importante del planeta? ¿Y qué tan fuerte es la tormenta mediática que se desató después del triunfo de Fátima Bosch? Quédate, porque en este video vamos a contestar todo esto con lujo de detalle, y probablemente terminarás viendo este certamen con otros ojos. La noche de Miss Universo 2025 parecía ir rumbo a un final elegante, lleno del brillo habitual, cámaras, sonrisas ensayadas y discursos motivacionales que, seamos sinceros, a veces parecen escritos por la misma persona. México llevaba semanas construyendo expectativa porque su representante, Fátima Bosch, no solo llegaba como una de las favoritas sino como el tipo de candidata que despierta algo particular en los espectadores. Tiene belleza, tiene postura, tiene inteligencia, tiene el aura de quien podría ganar sin pedir permiso. Y cuando eso sucede, siempre hay alguien que sonríe orgulloso, y alguien más que empieza a morderse el labio de la frustración. Pero lo que nadie esperaba era que la controversia no vendría de las fans de otros países, ni de la típica discusión en redes sobre si la respuesta final fue suficientemente profunda o si el vestido era demasiado sobrio. No. La bomba llegó desde el lugar más improbable, desde la mesa del jurado. Y ahí aparece el protagonista de la tormenta, Omar Arfouch, un hombre cuya presencia ya generaba comentarios desde antes del certamen. Empresario, político, figura polémica en varios países y ahora, para bien o para mal, uno de los jurados más comentados en la historia de Miss Universo. Cuando Arfouch renuncia a su papel de juez y acusa directamente a Fátima Bosch de ser una falsa ganadora, el impacto fue tan brutal que por unos segundos pareció que el glamour del escenario se transformaba en una sala de interrogatorio. La frase no solo fue dura, fue una flecha envenenada lanzada al corazón de la organización Miss Universe. Porque una cosa es que un fan diga que la corona estuvo arreglada. Eso pasa todos los años. Pero que lo diga un juez, en público, con nombre, apellido y un tono que deja claro que no se estaba conteniendo, eso ya es otro nivel de incendio. Para entender el magnitud del asunto hay que retroceder un poco. Fátima Bosch llegó a Miss Universo como una de las figuras más sólidas de la competencia. No solo por su belleza, que es evidente incluso para el más distraído, sino porque trae un perfil completo. Estudió, se preparó, tiene carisma, habla con una seguridad que a veces desarma a quienes la quieren ver caer. Su desempeño en las rondas preliminares fue tan contundente que varios expertos la ponían en el top 3 sin dudarlo. Las pasarelas las hizo con la calma de quien sabe dónde tiene que poner el pie y cómo mover el vestido para que las luces hagan el resto. Sus respuestas fueron directas, claras, sin rodeos. Nada de discursos vacíos. Nada de frases que suenan bonitas pero no dicen nada. Y eso debería bastar para ganar, ¿no? Pero cuando aparece alguien como Arfouch diciendo que la elección fue falsa, uno no puede evitar preguntarse qué vio el que el resto del jurado no vio, o que quiso ver que no estaba ahí. Su declaración, hecha desde Infobae, fue cortante. Aseguró que no estuvo de acuerdo con el resultado, insinuó que la competencia perdió credibilidad y lanzó un par de frases que, sin necesidad de repetirlas, dejaron en evidencia que estaba acusando algo más que una simple diferencia de opinión. Y en un certamen donde todo se mide al milímetro, desde la caída del vestido hasta el tiempo que dura la ovación, estas palabras son dinamita pura. Lo curioso es que, mientras Arfouch encendía el fuego, Fátima Bosch seguía radiante, calmada y con una sonrisa que no parecía necesitar defensa. La mexicana se mantuvo firme mientras el mundo intentaba decidir si era víctima de un ataque injustificado o si había algo detrás. Una vez más, los escándalos salpicaron a Miss Universo, y el público hizo lo que mejor sabe hacer, dividirse en bandos y discutir durante horas. Pero antes de seguir, déjame aprovechar este momento. Si ya estás entrando en el drama con la misma intensidad con la que Arfouch salió del jurado, dale al botón de suscribirte. Así no te pierdes la cantidad de historias, análisis y chismes informados que todavía quedan por contar. Créeme, lo que viene es aún más fuerte. La reacción mundial no tardó ni 3 minutos en explotar. En México,
La gente defendió a Fátima con uñas y dientes. Las redes se llenaron de mensajes celebrándola, llamándola reina absoluta y criticando a Arfouch por lo que muchos describieron como un berrinche monumental. En otros países, la narrativa era más compleja. Algunos defendían al jurado argumentando que si alguien sabe que algo estuvo mal dentro del proceso, ¿por qué callaría? Otros simplemente disfrutaban el caos, como si Miss Universo fuera una serie de Netflix en lugar de un concurso de belleza. Luego llegó otro momento inesperado, la reacción de Nawat Itzaragrisil, un nombre que cualquier fanático de los concursos reconoce al instante. Nawat es el presidente del Miss Grand Internacional, y digamos que su reputación de polémico no se la ganó regalando flores precisamente. Cuando se le preguntó por el triunfo de Fátima Boss, respondió que tenía millones de palabras que no se pueden decir. Una frase elegante solo en apariencia, porque todos sabemos que cuando alguien evita decir algo, suele ser porque quiere decirlo más que nunca. La frase de Nawat se volvió viral de inmediato. La interpretaron como burla, como enojo, como crítica, como ironía. Algunos incluso pensaron que estaba insinuando que Miss Universo se convirtió en un circo. Lo cierto es que él no perdió la oportunidad de ponerse en el centro del debate, como acostumbra. Y aunque no dijo nada explícito, la insinuación quedó flotando como un perfume caro al final de una fiesta. Mientras el drama se hacía más complejo, un detalle importante pasó desapercibido: la organización Miss Universe no se desmoronó, no se vio nerviosa, no pareció cuestionar su decisión. Siguió firme. Y eso es clave. Porque cuando una institución está segura de su proceso, no necesita gritarlo. Simplemente actúa. Fátima Boss fue coronada con toda la pompa y ritual habitual, y la producción no mostró ni un segundo de duda. La mexicana brilló y los presentadores continuaron con el programa como si el universo entero no estuviera a punto de incendiarse en Twitter. Ahora bien, ¿por qué renunció Arfouch exactamente? La explicación que él ofreció mezcla indignación personal, desacuerdo con el sistema de puntuación y una sensación de que las cosas no estaban siendo justas. Pero eso abre otra pregunta inevitable: si realmente sentía que algo estaba mal, ¿por qué esperar hasta el final? ¿Por qué no hablar durante la deliberación? ¿Por qué no expresar su desacuerdo de forma interna? Su renuncia pública pareció más un acto de impacto que un acto de justicia. Y claro, cuando alguien hace algo dramático, el mundo lo aplaude o lo critica, pero nadie lo ignora. Y eso podría ser exactamente lo que él buscaba. Pero vayamos a lo que importa. ¿El triunfo de Fátima Boss tiene sustento? La respuesta corta es sí. Y la larga es aún más sólida. Desde su presentación inicial, Fátima mostró dominio total. Su entrevista previa fue calificada como impecable. Contó detalles de su vida, su preparación, sus proyectos sociales y su visión de liderazgo sin sonar forzada. En pasarela, fue precisa. En la ronda de preguntas, firme. Y cuando llegó la pregunta final, respondió con una naturalidad que incluso hizo que uno de los jueces sonriera, como quien escucha a alguien decir exactamente lo que tenía que decir. Arfouch puede o no haber estado de acuerdo, pero Fátima ganó porque mostró algo que no se puede fingir: seguridad real. La clase de seguridad que no necesita gritar para imponerse. De hecho, una prueba de su fuerza fue su reacción al escándalo. No respondió con enojo. No se defendió de forma desesperada. No publicó mensajes dramáticos intentando limpiar su nombre. Simplemente siguió celebrando con su familia, atendiendo a los medios y demostrando que la corona no pesa tanto cuando la cabeza está tranquila. Y es que hay algo fascinante en este tipo de controversias. La belleza, por más subjetiva que sea, se juzga en concursos como Miss Universo con criterios relativamente claros. Pasarela, expresión, coherencia, liderazgo, presencia escénica. Y Fátima lo tenía todo. Pero el público muchas veces se deja llevar por narrativas emocionales. Si alguien dice que hubo fraude, automáticamente se convierte en un héroe o en un villano. Depende de quien lo escuche. El problema es que fraude es una palabra fuerte que necesita pruebas. Y Arfouch no presentó ninguna. Solo presentó su molestia. Y la molestia, por ruidosa que sea, no reemplaza la evidencia. Y aquí aprovecho para hacerte una recomendación. Si te gusta este tipo de análisis profundo de concursos,
polémicas, misterios y momentos explosivos del mundo del entretenimiento, suscríbete. No lo verás en ningún telediario, pero aquí siempre tienes toda la historia, bien contada y sin maquillaje excesivo. Volvamos al certamen. Uno de los momentos más comentados fue el desfile final. Fátima apareció con un vestido que logró lo que pocos vestidos logran, imponerse sin opacar. El diseño era elegante, limpio y con una caída que parecía hecha a mano por un artesano obsesionado con el detalle. Su postura fue impecable. La mirada fija, el ritmo exacto, pasos precisos. Mientras algunas candidatas caminaban con un toque de nerviosismo natural, ella lo hacía con la calma de quien sabe que las cámaras la adoran. Y créeme, en Miss Universo, la cámara dice más que cualquier jurado. Su entrevista fue otro punto fuerte. Los expertos señalaron que su dicción era clara, que sabía dónde poner énfasis y que su narrativa estaba bien pensada, sin sonar ensayada. Habló de temas sociales sin parecer que estaba repitiendo un guión. Usó ejemplos de su vida sin caer en sentimentalismos vacíos. Y esas pequeñas cosas son las que suelen hacer la diferencia en la competencia final. Cuando llega la ronda de preguntas, las reinas suelen temblar más que en cualquier otra etapa. Fátima, no. Respondió con un aplomo que dejó en evidencia que se preparó, sí, pero que también posee un talento natural para comunicar. Fue directa, honesta y precisa. Y en un certamen donde cada palabra tiene el peso de una sentencia, la precisión es oro puro. ¿Pudo ganar otra candidata? Claro que sí. Como en todo concurso, siempre hay varias que destacan. Pero Fátima no ganó por descarte. Ganó por acumulación. Cada una de sus intervenciones sumó puntos. Ningún momento fue débil. Su noche fue redonda. Harfuch puede haber tenido preferencias distintas, pero eso no cambia la realidad de que la mexicana hizo un trabajo impecable. Ahora imagina lo que significa para México este triunfo. No solo es un motivo de orgullo. Es un recordatorio de la fuerza cultural del país dentro del universo de los certámenes de belleza. México lleva años enviando mujeres fuertes, preparadas, inteligentes. Fátima no es una excepción, es parte de una tendencia creciente. Su victoria no es solo personal, es colectiva. Representa a una industria que se toma en serio la preparación, que invierte en desarrollo y que entiende que la belleza no basta. Por eso, cuando un jurado lanza acusaciones tan duras, choca con una realidad más grande que él mismo. Y en ese choque, inevitablemente, termina perdiendo. Porque mientras Harfuch generó titulares por su renuncia, Fátima generó titulares por ganar. Uno habla de polémica. La otra habla de logro. Y el público, aunque disfrute el drama, siempre termina recordando al ganador más que al quejoso. En los días siguientes al certamen, varios expertos salieron a defender la legitimidad del proceso. Explicaron que el sistema de votación es complejo, que se basa en múltiples criterios, que se evalúan diferentes etapas y que el ganador no depende de una sola opinión. Eso vuelve aún más extraño que un jurado crea que su desacuerdo invalida todo el evento. En realidad, solo muestra que esperaba un resultado diferente. Y cuando las expectativas se rompen, algunos guardan silencio y otros hacen ruido. Harfuch eligió lo segundo. Lo que nadie puede negar es que su renuncia ayudó a que esta edición de Miss Universo se vuelva histórica por razones inesperadas. Porque al final del día, un certamen de belleza no vive solo de coronas y sonrisas. Vive de historias. Vive de momentos que quedan grabados, para bien o para mal. En este caso, la historia es doble, la coronación impecable de Fátima Voz y la renuncia dramática de un jurado que quiso robarse la atención. Pero la historia que perdurará será la de Fátima. Porque ella salió con la corona. Y en Miss Universo, la que sale con la corona es la que escribe el capítulo final. Y ese capítulo, a pesar de toda la controversia, es fuerte, claro y brillante. Una mexicana segura, preparada, elegante y con una presencia que no necesita defensa. Y si llegaste hasta aquí, es porque este tema te atrapó tanto como a nosotros. Así que dale a suscribirte y activa las notificaciones. Lo que viene, de verdad, es aún más fuerte, porque cuando uno se detiene a observar la escena final con más calma, casi cuadro por cuadro, se da cuenta de que hay una coreografía silenciosa que la mayoría del público no percibe.
Mientras la música sube, las luces cambian y las cámaras buscan el mejor ángulo, hay un pequeño universo detrás del telón que vibra como un panal. Ahí es donde la verdadera tensión se siente. Los directores de piso gesticulan desesperados para controlar tiempos, los camarógrafos intentan anticipar cada movimiento de la ganadora y las asistentes personales corren en tacones que deberían estar prohibidos por la ley. Y sin embargo, en medio de todo ese caos perfectamente organizado, Fátima aparece con una serenidad casi cinematográfica, como si la hubieran grabado en cámara lenta y luego hubieran acelerado al resto del mundo. Esa serenidad no es casualidad. Es el tipo de calma que se ve en alguien que ha estado repitiendo mentalmente ese instante durante meses, incluso años, imaginando lo que pasaría si su nombre fuera pronunciado. No es la calma del que improvisa, sino del que ya vivió ese momento decenas de veces en su cabeza. Y cuando eso ocurre, cuando el sueño coincide exactamente con la realidad, uno puede leer en la expresión un tipo de alivio que pocas personas experimentan. Fátima parecía contener una sonrisa que no era solo felicidad, era confirmación. La confirmación de que todo ese camino, los ensayos, las entrevistas, la disciplina, los horarios imposibles, los comentarios duros y las expectativas ajenas, había valido la pena. Y mientras ella sostenía la corona con la seguridad de quien entiende que a partir de ese instante todo cambia, las miradas alrededor decían otra cosa. Es curioso cómo un solo resultado puede fracturar tantas emociones distintas en un mismo lugar. Algunos miembros del staff sonreían genuinamente, otros lo hacían por compromiso y unos cuantos tenían esa típica mirada de «esto va a arder en redes». El tipo de expresión que solo aparece cuando el backstage ya huele a polémica antes de que las cámaras se apaguen. La tensión en el aire no era evidente para el público, pero sí para cualquiera que conozca cómo funcionan estos eventos. Un certamen de belleza, aunque tenga música suave y discursos de paz, es también un campo de egos, expectativas, apuestas internas y pequeñas rivalidades. Cada país sueña con la corona porque la ve como una victoria simbólica. No es solo una mujer ganando, es un país entero celebrando. Por eso, cuando la decisión final no coincide con lo que ciertos sectores esperaban, se genera un ruido sordo que, si no se controla, termina convirtiéndose en explosión. Y justo ahí es donde las palabras de Arfouch encajan como piezas de un rompecabezas incómodo. Lo interesante es que, si uno repasa lo que ocurrió dentro del jurado antes de que él hiciera su declaración, la sensación no era de caos sino de rutina. Los jueces se toman su tiempo. Evalúan cada detalle. Discutir no es un problema, es parte del proceso. Lo que sí es anormal es que uno decida renunciar al final de un evento en el que ya participó plenamente. Esa decisión no puede venir solo de un desacuerdo técnico. Nadie renuncia al final si de verdad quiere mejorar el sistema. Uno renuncia antes, o renuncia en privado, si el objetivo es corregir. Pero si el objetivo es enfatizar un punto, generar impacto, abrir un debate o llamar la atención, entonces la renuncia pública al final es el escenario perfecto. Mientras tanto, en el escenario, la energía era otra. Fátima levantaba la mano con la elegancia exacta que requiere una Miss Universo. Ni muy rígida ni exagerada. Un equilibrio que solo quien entiende la importancia de cada gesto puede mantener. Su abrazo con las otras finalistas revelaba una mezcla rara de cariño profesional y diplomacia. Porque claro, todas saben que están ante cámaras y que cada microexpresión se analiza después como si fuera evidencia en un juicio. Lo curioso es que, pese a la presión, la interacción entre ellas parecía genuina. No había rencor visible. No había fisuras en la cortesía. Cada una representaba a su país con dignidad, incluso después de perder, lo que ya de por sí dice mucho del nivel competitivo de ese año. Y mientras la nueva reina daba sus primeros pasos por el escenario, las hermanas, amigas y familiares que la apoyaban desde las gradas se abrazaban con esa mezcla de emoción y alivio que solo se vive cuando alguien cercano alcanza algo que parecía imposible. Es un detalle pequeño en comparación con el escándalo que vendría después, pero es importante. Porque esas reacciones auténticas suelen ser las que dan pistas de quien está realmente preparado para esa corona. La familia de Fátima no parecía sorprendida. Emocionada, sí. Desbordada, sí. Pero no sorprendida. Y esa diferencia es fascinante. Cuando la victoria te sorprende demasiado,
normalmente significa que no la esperabas del todo. Pero cuando te emocionas sin sorprenderte, normalmente significa que sabías que era posible. Y esa certeza previa suele venir de ver el esfuerzo real detrás del escenario. El público en la arena reaccionaba con la energía típica de un evento internacional. Algunos gritaban eufóricos, otros grababan como si estuvieran documentando un fenómeno raro que no volverían a ver. Los fanáticos de México agitaban banderas, camisetas, flores y cualquier cosa que pudiera mostrar los colores del país. Se escuchaban voces quebrándose de emoción. Era un momento intenso, y por unos minutos, parecía que el mundo entero se alineaba alrededor de esa coronación. Pero al mismo tiempo, en ese mismo instante, las cámaras del backstage captaban a los miembros de la organización moviéndose de forma acelerada. No porque algo estuviera mal, sino porque estaban preparando las entrevistas, el ahorro de tiempo, los enlaces en vivo, la lista interminable de compromisos que una Miss Universo tiene que cumplir desde el segundo 1. Sonríe aquí, mira allá, ven por este lado, súbete al podio, repite esta frase, graba este mensaje, firma esto, posa con esto, otra foto, ahora gira un poco más. Es un torbellino, y solo quienes tienen nervios de acero pueden sobrevivirlo sin perder la compostura. Fátima lo hizo con una facilidad que casi parecía injusta para las demás. No se equivocó en los gestos básicos, no titubeó en las primeras palabras que dedicó al público, no dejó que el temblor emocional se le notara en la voz. Esa solidez inicial es uno de los indicadores más claros de una ganadora preparada. Porque cualquier persona puede verse segura en una pasarela. Pero la verdadera prueba llega cuando ya no está siguiendo una coreografía, cuando las luces ya no son parte de una rutina ensayada y cuando tienes que reaccionar de forma inmediata. Ahí es donde varias candidatas, incluso de alto nivel, suelen tambalear. Fátima, no. El rostro de la segunda finalista también decía mucho. Era sereno, elegante, casi filosófico. Ese tipo de reacción suele venir de alguien que aceptó el resultado antes de tiempo, a quien no se le rompió el corazón en la última palabra porque, de alguna manera, ya lo había procesado. Y eso añade un detalle más al análisis. Cuando las finalistas perciben que una candidata es demasiado fuerte, se preparan emocionalmente para el desenlace. El nivel de aceptación que se vio en el momento es otra señal de que, dentro del certamen, la victoria de Fátima no fue tan polémica como Arfouch la pintó después. Lo fascinante es que esta contradicción, la calma del escenario y la tormenta del jurado, crea una especie de doble realidad. Para el público, la coronación fue limpia, bonita, brillante. Para el jurado disconforme, fue falsa. Y entre esos dos mundos hay una grieta donde se esconden muchas verdades incómodas de los certámenes internacionales. Una de ellas es que no todos los jueces entienden de la misma manera la función que cumplen. Algunos creen que están ahí para evaluar objetivamente. Otros sienten que pueden usar ese puesto para enviar un mensaje. Y unos pocos, como Arfouch, parecen confundir su rol con una especie de tribuna personal. Y mientras todo esto ocurría en el mismo instante, las cámaras no mostraban nada. El público veía solamente el brillo. Nadie veía la sombra que se estaba formando en los pasillos laterales. Nadie escuchaba los susurros iniciales. Nadie tenía idea de que, horas después, uno de los jueces rompería el silencio con declaraciones que no solo cuestionaban la elección sino la integridad del certamen. Esa disonancia es precisamente lo que convierte este momento en un capítulo tan denso. Porque a nivel visual, esa noche fue perfecta. Pero a nivel narrativo, tenía una bomba escondida. La escena final del evento, mientras Fátima saludaba con la corona recién colocada, es un testimonio visual del contraste. Ella impecable bajo el reflector. El público aplaudiendo. Las cámaras girando para capturar reacciones emocionadas. Y al mismo tiempo, detrás de los muros, la controversia preparando su entrada como un actor que sabe exactamente cuándo aparecer para robarse el show.